El desarrollo histórico de México entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por profundos cambios políticos, sociales y económicos. Para comprender este proceso es necesario recorrer distintos momentos clave que transformaron la nación y sentaron las bases del país moderno. Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México que abarca desde 1876 hasta 1911, cuando Porfirio Díaz gobernó el país casi de manera continua. Este tiempo se caracterizó por una fuerte centralización del poder, un notable crecimiento económico y profundas desigualdades sociales. México experimentó un gran crecimiento económico, se construyeron ferrocarriles, se modernizaron ciudades y se atrajo inversión extranjera. Sin embargo, este proceso benefició sobre todo a las élites y las empresas extranjeras, mientras que la mayoría de los campesinos y obreros enfrentaron pobrezas, largas jornadas laborales y pocas oportunidades. En el campo, muchas comunidades perdieron sus tierras debido a leyes que favorecieron a los hacendados. Esto provocó desigualdad y un creciente malestar social. Con el tiempo, las injusticias laborales y la falta de libertades políticas generaron oposición, especialmente después de que Díaz se reeligió en 1910 y encarceló a su rival, Francisco I. Madero. Este descontento estalló la Revolución Mexicana, que obligó a Díaz a renunciar en 1911 y puso fin al porfiriato. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 como respuesta al descontento social generado por el porfiriato. El movimiento se inició cuando Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas mediante el Plan de San Luis, después de que el porfiriato lo encarcelara para impedirle participar en las elecciones. En poco tiempo, líderes como Pancho Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata se unieron al levantamiento, provocando la renuncia de Díaz en 1911. Constitución de 1857 y 1917. La Constitución de 1957 surgió con un contexto de conflictos entre liberales y conservadores, con el objetivo de establecer un Estado moderno basado en la libertad individual, la igualdad jurídica y la limitación del poder de la Iglesia y el Ejército. Incorporó garantías como la libertad de expresión, de culto y de propiedad, pero provocó la resistencia conservadora y derribó a la Guerra de Reforma. Por su parte, la Constitución de 1917 fue producto de la Revolución Mexicana y respondió a demandas sociales y económicas surgidas del porfiriato. Introdujo derechos agrarios, laborales y educación laica y obligatoria, consolidando un modelo de Estado más activo en la búsqueda de justicia social. El Maximato, 1928 a 1934. El Maximato fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles ejerció poder detrás de los presidentes de México tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Durante estos años, México tuvo 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Alejandro L. Rodríguez, quienes gobernaron bajo la influencia de Calles. El Maximato terminó en 1934 con la llegada de Lázaro Cárdenas, quien asumió el poder de manera independiente, dando fin al control de Calles y abriendo paso a reformas sociales más profundas. El cardenismo, 1934 a 1940. El cardenismo corresponde al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, caracterizado por profundas reformas sociales, económicas y políticas. Tras el fin del Maximato, Cárdenas consolidó su independencia del presidente de Plutarco Elías Calles y fortaleció el PRM, partido corporativo que agrupaba a campesinos, obreros, militares y sectores populares. Sus principales acciones destacan la reforma agraria, con la creación de miles de ejidos para campesinos, la nacionalización de la industria petrolera en 1938, dando origen a Pemex, y la implementación de derechos laborales, educación pública y laica. También promovió el nacionalismo económico y cultural, defendiendo la soberanía frente a intereses extranjeros y apoyando a refugiados internacionales. El cardenismo consolidó la justicia social y fortaleció el papel de Estado como garante del desarrollo, sentando las bases de México más justo y moderno y consolidando los logros de la Revolución Mexicana. En conclusión, la evolución histórica de México, desde el porfiriato hasta el cardenismo, representa un proceso profundo de transformación política, económica y social. En conjunto, estos periodos muestran una larga lucha por equilibrios
equilibrar progreso, justicia social y democracia, y explican la formación del Estado moderno de México.